Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí estar en la invitación que me hicieron y estar en este momento presentando el libro de Gerardo Mesa, mi entrañable amigo y colaborador en muchos aspectos. Este no es su primer libro, como ya lo dijo muy bien Rafael Cuevas, pero sí es un libro sumamente importante para el acervo cultural centroamericano. Voy a leer algunos aspectos que contienen el libro que a mí me parece que no debo obviarlos ni debo hacer comentarios livianos, sino que debo respetar sobre todo que fue una investigación muy minuciosa, con mucha seriedad, y de ahí que prefiero leer lo que he encontrado, no solo en el libro, sino lo que Gerardo presenta en su libro. El libro se llama Tres compositores centroamericanos del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato Di Tella. Este libro parte de una investigación que el autor plasma en una reflexión crítica acerca del desarrollo sociopolítico y cultural de América Central en su relación con Europa y el desprendimiento de esta en tanto reconocimiento de los elementos autóctonos que se integran en la cultura con un nuevo significado de la identidad latinoamericana como una unidad en la diversidad, a pesar de la persistencia de las miradas cruzadas entre la metrópoli y la periferia. Resulta muy interesante percatarse de cómo Gerardo construye a través de la investigación un triángulo equilátero cuyas aristas le permiten unir sus lados en puntos de convergencia del desarrollo musical de los compositores centroamericanos. Son 3 los compositores, 3 los capítulos del libro, 3 los pasos del ballet, 3 los elementos de la tríada bordiana aplicada en su análisis académico. Dimensión de contenido que amplía conforme se avanza en la lectura. Organiza su texto de manera que hace evidente el importante trabajo del Instituto Torcuato Di Tella y su Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, el cual acoge a muchos exponentes de la vanguardia de mediados del siglo XX, fomentando las nuevas tendencias artísticas desde Argentina, que por su propia condición política y sin un Estado benefactor, centra su desarrollo cultural en el sector privado. Es la rica aristocracia la que aporta el sustento económico para poner sello de cosmopolitismo que mantiene hasta el día de hoy, asunto que sirve de puente o plataforma a la vanguardia de la música latinoamericana en los años 30 del siglo XX y que después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1947 y 1970, con una gran inversión de Estados Unidos, nuevo centro hegemónico, que empujó la aparición valga la redundancia, de dicho centro musical, el cual se funda en 1958 bajo el auspicio económico de la Fundación Ford y Rockefeller, fondos, según datos del autor, que en un 21% fueron para el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, que conformaba uno de sus 3 ejes curriculares. Este se limitaba a recibir y consagrar cierto tipo de hábitos ya constituido que legitimaba su trabajo y daba un lugar de reconocimiento al nuevo compositor, tal como lo hiciera con Joaquín Orellana y Jorge Sarmiento, ambos guatemaltecos, y con Benjamín Gutiérrez, costarricense. Así es como, dirigido por Ginastera entre los años 1962 y 1970, quien fuera aclamado por la crítica estadounidense, se convirtió en una escuela de composición musical en la que primaban las técnicas de composición de las vanguardias, dodecafonismo, aleatorismo, puntillismo y la música electrónica. Es de esta manera y a través del Festival Panamericano de 1965 como se le comisionó una obra a Joaquín Orellana y también se estrenó otra de Sarmientos. El supradicho instituto cerró sus puertas en 1970 debido a problemas económicos y políticos. No obstante, marcó el paso de transformaciones musicales importantes
en jóvenes compositores latinoamericanos, a la vez que se conformó en ente legitimador de las tendencias musicales de mediados del siglo XX en Latinoamérica. Gerardo construye un escenario metáfora que bajo el título de obertura y a partir de los 3 pasos principales del ballet occidental, el solo, el pas de deux y el pas de trois, sigue la huella del desarrollo musical de estos 3 compositores. Detalla el juego de los compositores por ocupar lugares de prestigio en su campo, en sus propios países, con sus propias luchas e inmersos en los propios componentes del campo, y en el que el Instituto Torcuato Di Tella ocupó un lugar esencial porque su estancia ahí les permitió participar activamente de sus experimentaciones y renovar las propuestas musicales en Centroamérica a pesar de las diferencias entre ellos. Para esto fue necesario, como en todo ámbito artístico, la intervención de la institucionalidad legitimadora, llámense centros educativos, centros culturales o medios de comunicación masiva, amén de la consagración de los críticos de cada país, lo cual fue aprovechado por los compositores para sacar ventaja de su poder simbólico. El autor también analiza la obra de estos compositores en el marco de los circuitos de producción, lo cual lo lleva a afirmar que en Centroamérica, tanto los teatros como los auditorios mantienen cierta actividad musical, pero que la circulación de materiales musicales, conjuntos y música es esporádica. Todos los fenómenos culturales en América Latina, desde la colonia, han sido sometidos al escrutinio occidental. Europa y Estados Unidos, que han cercenado de distintas maneras la potencialidad autónoma autóctona y autónoma de los gestores culturales en todas las áreas, pues insisten en marcar una diferencia entre la metrópoli y los otros, los latinoamericanos, los centroamericanos. Basta dar una mirada a personas y grupos económicos que prestan su apoyo a artistas o instituciones culturales cuyos conceptos de belleza, estética, técnicas, etc., siguen los parámetros europeos y estadounidenses. Son pocos y contados con los dedos aquellos que apoyan lo nuestro, por lo cual la construcción de un hábitus musical y en todas las áreas de la cultura ha sido arduo trabajo y de pocos, y entre esos pocos se encuentra Gerardo Meza, quien a través de la investigación acuciosa y constante ha dado el lugar merecido a quienes han osado contraponerse musicalmente a dichos vestigios coloniales, destacando la obra de Joaquín Orellana, Jorge Sarmientos y Benjamín Gutiérrez. Es a través de su investigación plasmada en este texto que logramos constatar que producción, difusión, recepción, apoyos estatales y privados penden de un hilo de voluntades definidas desde el interés por hacer evidente el esfuerzo y trabajo musical que se realiza en Centroamérica, pues es precisamente en el Istmo Centroamericano y el Caribe en donde todos los aspectos del área cultural están menos documentados. Esto porque las políticas culturales de los gobiernos ocupan el último lugar del organigrama estatal y en cuanto a lo privado, dependerá de una economía de mercado que valora solo el peso moneda dirigido desde las transnacionales. No obstante, aún con estos obstáculos, los compositores han incursionado en el ámbito de las instituciones educativas como las universidades, las cuales han desarrollado programas de apoyo, tales como ediciones musicales, discos, revistas, compendios musicales, pero continúa sin existir una circulación constante de la obra de estos compositores. Hay algunas conclusiones que hace Gerardo que son importantes, creo que deberían conversarlas con él. Voy a finalizar nada más. Para finalizar, señalaré que la investigación de Gerardo Meza va más allá del rescate del trabajo y luchas de estos compositores centroamericanos, sino que también hace una serie de señalamientos importantes en cuanto a los movimientos del campo musical centroamericano. Estos movimientos son tanto centrípetos como centrífugos y definen desde los años 60 del siglo XX hasta hoy las formas y maneras del hábitus de cada uno de los compositores, que se refractarán en otros jóvenes que se insertan en el campus con nuevos parámetros al final de la globalización
e inicio de un nuevo estado en las artes musicales centroamericanas, cuyo resultado esperamos se verá en esta primera mitad del siglo XXI. La lectura entre líneas me permite asegurar que esta y otras investigaciones de este autor contienen una serie de aspectos que de distintas maneras tienen un efecto de onda expansiva, pues su descubrimiento no solo los hace nuestros, sino que nos obliga a hurgar en los rincones de Centroamérica, tratando de encontrar aquellas cosas que pasan desapercibidas frente a nuestras narices, que son nuestras y que esperan ser desempolvadas. Muchas gracias.